Buenas tardes. Vamos a empezar con la siguiente ponencia. Hoy tenemos a la doctora Laura Víquez Acosta, especialista en geriatría. La doctora viene de parte del laboratorio Abbott y el tema que nos va a dar hoy es capacidad funcional intrínseca. La doctora cuenta con bastante experiencia, es médico geriatra y gerontólogo. Es miembro de la Asociación Costarricense de Médicos Geriatras y Gerontólogos, especialista en geriatría y gerontología. Labora en el Hospital Clínica Católica, Hospital Cima y en el Centro Médico Capoli. Y además en este momento está en una maestría en nutrición geriátrica. Le damos la bienvenida a la doctora de manera virtual. Buenas tardes. Bueno, un placer estar compartiendo este rato el día de hoy en un tema que realmente es de suma importancia y que me parece súper importante, pues que cada día conversemos más acerca de ciertos aspectos que definitivamente pueden interferir en lo que es el envejecimiento saludable, que al final de cuentas es lo que todos deseamos para sí mismos y para nuestros pacientes. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de intereses. Em, Quiero empezar con esta diapositiva que es de la doctora Tinetti, ¿verdad? La que encabeza este artículo, que es del 2004 y que desde entonces, desde ese momento, ya se empezó a hablar de que no podíamos ver las enfermedades específicas solamente como tal. Por ejemplo, no podíamos ver la cardiopatía sin ver cómo estaba el estado funcional del paciente, cómo estaba nutricionalmente, cómo estaba cognitivamente, sino que teníamos que ver al paciente en sí de manera integral para poder darle un manejo más adecuado posible. Y ya a partir del, conforme han venido los estudios de envejecimiento, pues vemos además que la pirámide de la poblacional pues se ha ido invirtiendo, que cada vez tenemos más adultos mayores, que cada vez la población está envejeciendo más y Costa Rica no sale de este esquema que hemos venido teniendo. Y vean que realmente conforme van pasando los años, para el 2020 la población mundial de 60 años o más era de poco más de 1.000 millones de personas. Y conforme van pasando los años, vemos que en el 2030 uno de cada 6 personas tendrán 60 años o más. Y ya para el 2050 eso habrá aumentado y se prevé que alcance casi 2.100 millones de personas ya para el 2050. Entonces vemos que ese envejecimiento de la población nos trae a que ya en el 2015 la Organización Mundial de la Salud pues hizo un informe sobre el envejecimiento y la salud en el cual ya empezamos a hablar de términos como lo es el envejecimiento saludable, que ellos lo definen como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Entonces, es una población que se ha ido envejeciendo, aunque cada vez la expectativa de vida pues es más alta, pero que queremos tener adultos mayores que envejezcan saludablemente y en las mejores condiciones posibles. Entonces ellos empiezan a hablar ya acerca de conceptos como es la capacidad intrínseca, la capacidad funcional, que son los que van a hacer en mayor o menor medida, pues que ese envejecimiento saludable sí sea posible en las personas. Y entonces este concepto de capacidad intrínseca vemos que es, acá está como en la imagen, es como la imagen está roja, que vemos que va a depender mucho de características personales de cada persona, ¿verdad? Va a depender de herencia genética, pero de la herencia genética va a ser solamente aproximadamente un 15%, y el resto van a ser mucho características de salud que van a influir en que ese envejecimiento sea saludable en mayor o menor medida, como por ejemplo lo que son hábitos, ¿verdad? Estilos de vida saludable, el tabaco, el alcohol, y enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida y que pueden influir en que funcionalmente ya nos empecemos a deteriorar y que por ende pues ya vayamos asociando complicaciones asociadas a envejecimiento que hagan que nuestro envejecimiento no sea tan saludable como es el fin. Con respecto a la capacidad funcional, van a ser los atributos que me permiten ser y hacer lo que es importante para cada persona, ¿verdad? Lo que nos hacen permitir hacer actividades, ser funcionales en actividades básicas, instrumentales de vida diaria,
pero que para yo funcionalmente estar bien, realmente tengo que tener mi capacidad intrínseca también bien y que eso va a depender mucho del entorno. Y acá en el entorno, pues nos hablan de lo que es la parte social también, los hábitos a nivel de lo que es estilos de vida, la parte social, que también es súper importante, y las interacciones que tenga cada individuo como tal, que van a influir en que la capacidad funcional se mantenga bien a lo largo de los años. Y vemos que entonces la capacidad intrínseca, ellos la definen en este documento que les digo de envejecimiento saludable en 2015 como una combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona y las interacciones con características ambientales relevantes que determinan la capacidad funcional. Es un eje pivote para llegar a una capacidad saludable y ahora vamos a ir viendo que la capacidad intrínseca va a tener que ver con lo que es la capacidad funcional y que a su vez van a tener diferentes dominios que todos tienen que ir estables y que tienen que estar bien para que yo pueda llegar a tener ese envejecimiento exitoso. Entonces, dentro de los dominios que les mencionaba, la capacidad intrínseca, tenemos que va a estar el dominio locomotriz, ¿verdad? Que aquí es mucho la parte funcional, el dominio psicológico, que acá entonces va a incluir lo que es la capacidad cognitiva y también emocionalmente que la persona esté bien, ¿verdad? Principalmente hablando de trastornos como depresión, ansiedad, que me puedan influir en que el resto de dominios se me vayan deteriorando. Vitalidad, que ahora vamos a ver ese concepto más a fondo, y lo que son la capacidad a nivel sensorial, como la capacidad visual y capacidad auditiva, que entonces todos estos juntos, interrelacionados entre sí, si uno me disminuye, el otro también se puede ir afectando y por ende me va a afectar mi capacidad intrínseca. Y vemos que a su vez esos dominios tienen subdominios. Entonces, por ejemplo, en lo de la cognición, bueno, pues ahí va a estar la memoria, la inteligencia, la concentración, todas las áreas cognitivas que vemos. A nivel locomotor, lo que es la fuerza muscular, la marcha, el balance, que también cualquiera de estos se puede afectar. Sensorial, lo que les mencionaba. Psicológico, entonces vamos a tener más la parte de depresión, ansiedad y la vitalidad, que eso ahora lo vamos a ir viendo. Y que, como les decía, si uno de estos se me afecta, pues todos los demás también se pueden ir afectando y por ende que mi capacidad intrínseca se vaya deteriorando. Y ahí va a ser súper importante entonces la detección temprana, que si yo hago tamizaje y determino que alguno de estos dominios está afectado, yo instauro medidas oportunas, un tratamiento oportuno y por ende disminuyo el riesgo de que todos los demás dominios se me vayan afectando. Y tenemos que entonces, esto va a influir mucho en la trayectoria que tenga cada persona para lograr ese envejecimiento saludable. Entonces, si vemos acá en la línea celeste, es la trayectoria óptima que todos queremos de envejecimiento, en la cual nos mantenemos bastante estable a lo largo de todos los años y llegamos a ese envejecimiento de la mejor manera posible con todos los dominios que vimos anteriormente, pues bien y estables, versus la línea amarilla en la que la trayectoria está siendo interrumpida por ciertas condiciones específicas, hable de procesos infecciosos, háblese de una patología cardíaca, ¿verdad? O cáncer, que me hagan que mi capacidad física deteriore, pero que después yo voy a tener una capacidad o una resiliencia, que ahora lo vamos a ver, que me permita otra vez levantarme y mantenerme de la mejor manera posible, o la línea roja en la que es un trayecto en el que yo voy a ir deteniendo deterioro que va a ir pues cada vez en aumento hasta que llego a fallecer. Entonces esto lo vemos que el trayecto que yo voy a tomar a lo largo de la vida va a depender mucho de cómo están mis dominios, y para que los diferentes dominios que hemos venido hablando estén bien, es súper importante tamizar y poder detectar en el momento en el que alguno de esos se deteriore, para que entonces yo lo trato, lo detecto y se mantiene, o mi trayectoria se va a mantener lo más óptima posible como en la línea celeste, que es al final de cuentas lo que todos queremos. ¿Y de qué va a depender? Les decía mucho que de ciertas circunstancias que me hagan que a lo largo de la vida yo esté en un estado vulnerable, un estado de fragilidad, en el cual ahí va a ser muy importante las intervenciones, porque es lo que van a hacer que yo me devuelva a estar en un estado robusto, en el que era independiente, en el que era funcional, en el que estaba bien nutricionalmente también,
o en un estado en el que ya yo voy a estar desacondicionado, en el que ya yo voy a tener un deterioro físico porque no se hizo una intervención oportuna y que no me ayudó a que fuera algo reversible y siguió avanzando con el tiempo a la línea roja que vimos en el trayecto anterior. Y tenemos que aquí va a depender mucho de en el momento en el que hay un deterioro por esta situación que se va a ir presentando por envejecimiento y que a veces son inevitables, que van a obviamente cambiar según los hábitos que yo tengo, los estilos de vida, ¿verdad? Todos los controles que tenga a lo largo de la vida, pero que hay condiciones que sí van a ser más frecuentes en diferentes órganos y que en el momento en el que yo lo detecto, cuando la persona está robusta y yo hago intervenciones, voy a frenar el proceso, ¿verdad? Para que no avance a un estado de fragilidad, o si ya está en un estado de fragilidad y yo intervengo, yo detecto, yo tamizo, yo detecto y yo intervengo, pues voy a disminuir el riesgo de que el paciente ya me llegue a un estado en el cual va a estar más deteriorado, ¿verdad? En el que ya va a haber un deterioro físico y en el cual va a ser más difícil poder revertir esto y las posibilidades de recuperación pues cada vez se van a ir disminuyendo. Este es un estudio muy interesante que hicieron en Beijing, donde lo que agarraron fue adultos mayores que alrededor de 83 años, era como la edad promedio, en condiciones similares, estaban jubilados y la condición de salud que tenían entre todos era realmente muy similar. Y lo que hicieron fue analizar a lo largo de 4 años cómo era la trayectoria de estos pacientes sin hacerles ningún tipo de intervención. Solamente los tamizaron, hicieron cada año, estuvieron a lo largo de todos los 4 años, pues haciendo controles de tamizaje sin ningún tipo de intervención nutricional, ni física, ni cognitiva. Y lo que hicieron fue pues ver cómo era la evolución de estos pacientes. Entonces vemos que la franja de abajo, que es los que estaban en estado de fragilidad, la moradita, realmente sí hizo un cambio en cuanto a que un paciente frágil sin ninguna intervención me pudo pasar a un estado de fragilidad y pacientes robustos, ¿verdad? Pacientes prefrágiles me pudieron pasar a un estado robusto y que eso realmente cambia con el tiempo en los pacientes, pero que si yo no tamizo y yo no, pues no me doy, no detecto estos fallos oportunamente, pues no puedo hacer un tratamiento oportuno que realmente me ayuda a que el paciente se mantenga en el estado robusto, que es el estado celeste, el mayor tiempo posible. Entonces, esa trayectoria de fragilidad, de condición clínica, es algo que es tratable y que es reversible si yo lo detecto a tiempo. Y entonces acá tenemos otro concepto muy interesante que es el de resiliencia física. Entonces vemos a la izquierda las cosas como determinantes, ¿verdad? Que pueden hacer que la capacidad intrínseca y sus diferentes dominios se afecten, como lo es la edad, los factores psicosociales, los estilos de vida, los factores genéticos que les decía que eso solamente interfiere en un pequeño porcentaje y enfermedades que se van dando a lo largo de la vida que pueden interferir en cualquiera de todos los dominios que hemos venido hablando y que entonces si hay un estresor agudo, ya la condición que tiene este paciente, háblese que el estresor fue que se infartó, háblese que tuvo una neumonía, que estuvo una infección urinaria, que tuvo una hospitalización, una fractura, la resiliencia que tiene ese paciente, o sea, no va a ser lo mismo el paciente que estaba robusto, como en la imagen que le mostré anteriormente, al paciente que ya estaba en un estado de fragilidad, en el cual la capacidad de respuesta a ese estresor no va a ser la misma y por lo tanto la capacidad de recuperarse pues va a ser más complicado y las complicaciones por ende van a ser mayores. Entonces vemos que ese margen que yo tengo cada vez de que a lo largo de la vida se me va a presentar un estresor, va a depender mucho de en el momento en el que ocurrió, cómo estaba mi sustrato basal y de eso va a depender la capacidad que yo tengo para responder a ese estresor. Entonces vemos que a mayor reserva fisiológica y capacidad intrínseca, mayor resiliencia y por lo tanto cuando tengo esos estresores, pues la respuesta de recuperación o la capacidad del individuo para recuperarse y salir adelante va a ser mejor.
Hay diferentes factores que van a influir, ¿verdad? En que mi resiliencia sea buena o que sea mala. Y aquí vamos a tener factores protectores, ¿verdad? El propósito de la vida que tiene cada persona, y aquí entonces es mucho el entorno socialmente cómo está, la red de apoyo que tiene el paciente, emocionalmente cómo está, la capacidad también económica que tiene el paciente, que ahí va a influir, así como factores estresores, que entonces acá son diferentes enfermedades, si no tengo nada de soporte social, si estoy con aislamiento, ¿verdad? Si tengo alguna enfermedad severa que ya me haga que tenga deterioro funcional o trastorno de la marcha, en el cual, perdón, se va a ir afectando entonces mi resiliencia, y por lo tanto la capacidad o el riesgo de que yo tenga mayores complicaciones pues va a ser mayor. Y aquí entonces es muy importante entender el concepto de que yo necesito tener todos mis diferentes dominios de capacidad intrínseca, ¿verdad? Cognitivo, psicomotor, la parte emocional, que también es muy importante, y por supuesto nutricionalmente. Si el paciente está bien, pues los diferentes dominios se van a encontrar lo más estables posible, y por lo tanto, cuando ese estresor me llegue, que va a ser, pues conforme vamos envejeciendo, muy difícil que no nos expongamos a una situación estresante como una hospitalización o un cáncer que amerite quimioterapia, o un trauma, una fractura, y que yo responda a este estresor de manera positiva, va a depender mucho de esa resiliencia que yo tengo. Pero para eso va a ser muy importante cómo estaba mi sustrato previo al estresor, y por ende todas las diferentes capacidades, las diferentes dominios de la capacidad intrínseca. Y aquí tenemos otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que conforme vamos envejeciendo, el sistema musculoesquelético también se va afectando. La masa muscular pues va bajando, vamos perdiendo masa muscular, hay menos infiltración por grasa y tejido conectivo, y eso hace que vayamos perdiendo músculo. Y esa pérdida de masa muscular, predominantemente donde hacemos el pico mayor, es a los 75 años. Entonces, yo aquí siempre les digo a mis pacientes que entre mejor yo llego a esos 75 años, de ahí en adelante, pues mejor va a ser mi estado de salud, y va a depender mucho de cómo va a ser mi envejecimiento, y que yo logre ese envejecimiento saludable que todos queremos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con tamizaje. Con tamizaje para yo poder detectar oportunamente cualquier deterioro, ¿verdad? O cualquier disminución en cualquiera de los dominios. Si es a nivel del dominio sensorial, ¿verdad? Aquí es la parte auditiva, la parte visual, que es súper importante tamizar a los pacientes desde el punto de vista auditivo y visual, que a veces lo dejamos un poco de lado. Aquí es súper interesante, y podría ser como otra charla completa, pero a nivel auditivo ya ahora hay estudios que inclusive nos dicen que si auditivamente el paciente tiene algún deterioro, ¿verdad? Si tengo hipoacusia, disminución de la agudeza auditiva, pues yo voy a tener menos estimulación en ciertas zonas del cerebro, y esto puede desencadenar o mayor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta, que lo que les decía, ¿verdad? Un dominio se puede asociar con otros si tengo deterioro a nivel psicológico, principalmente por depresión, y ver el entorno social del paciente. Cognitivo, lo que ellos proponen para tamizaje es el mini mental. A nivel locomotor, o la prueba corta de desempeño, en el que vemos cómo está la marcha, la velocidad de la marcha, cómo está la fuerza muscular y la masa muscular. Y vitalidad, que es otro concepto muy importante que ahora vamos a ver. Y vitalidad se va a asociar de manera importante con la nutrición, que entonces ahí tenemos que ver mucho cómo está el apetito del paciente, si el paciente ha tenido pérdida de peso o no, hacer tamizaje nutricional para poder detectar si el paciente ya tiene alguna señal de alarma, que pues que valga la pena realizar alguna intervención de manera oportuna. En este estudio también es muy interesante, en el que valoraron casi 400 pacientes, y lo que la edad promedio de todos estos pacientes era 65 más menos 5 años, en lo que analizaron cómo estaban los diferentes dominios de la capacidad intrínseca. Y lo que al final llegaron a la conclusión es que realmente sí es muy importante realizar intervenciones en 9 categorías, que son la actividad física, a nivel sociocultural, cómo está el paciente, psicológico, nutricional, domiciliar en cuanto al entorno del paciente, atención preventiva, que esto aquí es súper importante y es donde más impacto creo yo que tenemos, educativo, cognitivo, entre otras, y que al final de cuentas
en la parte de la vitalidad, pues va a depender mucho de que cualquiera de estas 9 áreas, ¿verdad? En cuanto a lo que es capacidad intrínseca, se mantengan bien. Y yo les he venido hablando mucho como del término vitalidad y entonces, pues, ¿cómo podemos definir vitalidad? Vitalidad es el estado biofisiológico de una persona y la capacidad de mantener la homeostasis frente a las exposiciones habituales de la vida cotidiana, así como desafíos inusuales o inesperados, como les decía, como trauma, lesiones infecciosas. Entonces, vean que acá va a depender de también cómo va a estar mi estado nutricional para yo mantener ese estado de vitalidad a lo largo de los años. Y aquí yo les hablaba en la imagen del tamizaje, que entonces aquí es muy importante, como medio de tamizaje, pues ver si el paciente está teniendo cambios con lo que es la ingesta de alimentos, si el paciente ha tenido pérdida de peso, cuánta cantidad de alimentos está comiendo y en qué medida son alimentos que realmente me le vayan a aportar desde el punto de vista nutricional, porque si no, la vitalidad se va a ir afectando y es otro dominio que es súper importante en la capacidad intrínseca. Entonces vemos que acaban de interactuar diferentes sistemas fisiológicos y lo vamos a ver reflejado en la energía, en el metabolismo, en la función neuromuscular, sistema inmunológico y en la respuesta al estrés o a estresores que vamos a tener a lo largo de los años. Y es que vemos que en diferentes estudios y muchos estudios que ahora se están haciendo, pues asocian mucho el que yo tenga un envejecimiento saludable y logre un envejecimiento saludable a cómo está mi estado nutricional. Estados de malnutrición aumentan el riesgo de complicaciones, aumentan el riesgo de hospitalizaciones y por ende van a ir deteriorando mi sustrato y van a hacer que mi capacidad intrínseca también se vaya deteriorando, mi capacidad funcional por ende se vaya deteriorando y que yo no logre ese envejecimiento saludable. Vemos que en las diferentes zonas azules, que Costa Rica es una de esas, mucho de lo que asocian que estas personas logren un envejecimiento tan importante y que sean tan longevas es cómo está su nutrición. Y de hecho, la parte de la nutrición es algo que se estudia muchísimo en esta zona, ¿verdad? Que están comiendo diferente de ellos, cómo es la nutrición que llevan, porque esa es una de las razones principales, entre otras, de por qué usted se explica que estos pacientes pues vivan tanto. Y entonces vemos que podemos hacer diferentes intervenciones en lo que es la vitalidad, ¿verdad? Desde los diferentes dominios, ¿verdad? Que va a ser mucho la parte social, sociocultural, el entorno, la alimentación y a nivel físico, ¿verdad? Actividad física, cómo va a estar mi paciente. Yo debo evaluar integralmente todos los diferentes dominios mediante los tamizajes que les mostré anteriormente. Determino si alguno de los dominios está alterado, si ya la capacidad intrínseca del paciente está disminuido y determino un plan de acción que va a ser desde apoyo nutricional, ejercicio multicomponente, principalmente de resistencia, que es el que más efecto se ha visto que tiene con respecto a lo que es masa muscular principalmente, estimulación cognitiva, apoyo psicológico, si es el dominio que está deteriorando y apoyo en el entorno, ¿verdad? En el que está el paciente con una red de apoyo adecuada, que me haga que mi plan de acción y mis intervenciones pues sean lo más efectivas posibles. Y vemos que hay hábitos claves que van a influir en ese envejecimiento saludable, dentro de los cuales hay dos principalmente, que son el buen estado nutricional, ¿verdad? Una buena nutrición y actividad física, que como les decía, principalmente es multicomponente y de resistencia, que son las que se han visto que tienen mayor impacto desde el punto de vista de masa muscular. Y entonces el ejercicio va a tener muchísimas cosas positivas que me va a dar, dentro de los cuales a nivel fisiopatológico va a haber principalmente menos inflamación, que es súper importante, va a aumentar la función mitocondrial, va a aumentar las mioquinas, que son las que se van a encargar de que tenga una buena masa muscular, y que todas estas juntas me van a ayudar en fuerza muscular, en función muscular y en masa muscular, y que por ende me van a mejorar mi capacidad pulmonar, la función cardiovascular, la homeostasis a nivel metabólico, y todo esto en conjunto van a disminuir el riesgo de fragilidad y que por tanto yo me voy a deteriorar con estos estructores que van apareciendo a lo largo de la vida.
Y con respecto a la parte nutricional, tenemos que tener consideraciones en la población adulta mayor, que es súper importante. Los adultos mayores, conforme van envejeciendo, empiezan a presentar deficiencias sensoriales. Ya la comida no me sabe igual, ya la comida no me huele igual porque el olfato, las terminaciones a nivel olfatorio también están afectadas. Y eso puede ir afectando en la ingesta diaria que tenga el adulto mayor. El apetito se puede también ir perdiendo. La salud bucodental es súper importante, ¿verdad? Si yo no tengo dientes o tengo una prótesis que me queda súper floja porque he venido perdiendo tiempo, eso me puede hacer que ya ciertos alimentos yo no los quiera, y lo que primero me van a ir quitando son las proteínas porque de repente les cuesta como más digerirlas, y ahí se van a ir deteriorando nutricionalmente. Otra cosa es la limitación de la movilidad, que sí me puede afectar desde el punto de vista nutricional. Aquel adulto mayor que está en silla de ruedas o que le cuesta movilizarse, y si por ejemplo es un adulto mayor que vive solo, no va a poder tener acceso a la alimentación de manera igual que un paciente que sí sea completamente independiente. Entonces eso hay que también analizarlo. Y cambios psicosociales que esté teniendo desde el punto de vista emocional, que me puede hacer que el paciente empiece a tener deficiencia nutricional y que entonces me empiece a perder masa muscular y por ende deterioro funcional. Y entonces vemos que definitivamente para que yo tenga un buen estado de vitalidad depende mucho de cómo esté nutricionalmente y que cada uno de los dominios pues se mantengan bien, ¿verdad? Entonces en el ICOPE, que es el estudio de este envejecimiento que les mostré al inicio, analiza mucho esta parte, ¿verdad? Que nutricionalmente es súper importante que el paciente esté bien para que su vitalidad esté bien. Este estudio analiza la pérdida de apetito y peso con mayor probabilidad de alteración de los dominios de capacidad intrínseca, especialmente el psicológico y locomoción. Entonces, si yo me voy depletando nutricionalmente, definitivamente a nivel funcional voy a tener un impacto muy importante. Y en el momento en el que ya yo estoy con deterioro nutricional, con depresión nutricional de ciertos alimentos, voy a tener efectos en micronutrientes que me pueden afectar incluso el rendimiento cognitivo. Y aquí entonces vemos todos estos micronutrientes que tienen un papel importante, dentro de los cuales el complejo E es súper importante, y todos estos que les estoy mostrando que pueden afectar el funcionamiento a nivel de neurotransmisores y el metabolismo de estos neurotransmisores, y por ende la buena funcionamiento a nivel de lo que es dopamina y noradrenalina principalmente. Y vemos que entonces podemos tener consecuencias de esa pérdida de masa muscular y ese estado de malnutrición, dentro de los cuales puede llevarme a trastornos en la marcha, trastornos en el balance, que eso me puede llevar a caídas, la caída me puede llevar a fracturas, la fractura me va a llevar a una hospitalización, y una hospitalización, si yo tengo un estado de malnutrición, voy a tener mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, es súper importante que esta parte de con respecto a lo que es la nutrición y masa muscular, pues estén bien, por lo que les decía de la resiliencia, ¿verdad? Si hay algún estrictor, que yo tenga esa capacidad para poder responder de la mejor manera posible. Y entonces, hablando de lo que es la pérdida de masa muscular, está el término de sarcopenia, que es un término que vea que ya se venía nombrando desde 1989, en el cual se definió como pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. Ya después, conforme fueron pasando los años, se vio que esa pérdida de masa y fuerza muscular estaba relacionada con resultados negativos en la salud, como deterioro funcional, caídas y fragilidad. Y vemos que en Costa Rica, en el último estudio que tenemos, que se hizo acá en el 2021, la sarcopenia es del 10.26%, va a ser más prevalente en mujeres y a mayor edad, mayor riesgo de desarrollarla. ¿Y cómo podemos diagnosticar un paciente con sarcopenia? Pues tenemos que medir masa muscular, tenemos que medir función muscular y fuerza muscular, así como desempeño físico, que ahora vamos a ver, pero eso, para medir masa muscular podemos hacerlo de diferentes formas, ya sea por imágenes como resonancia, como tomografía computarizada, como ultrasonido, como DEXA, ¿verdad? Como bioimpedancia, o algo tan sencillo como medir circunferencia de pantorrilla, que nos haga pues ver si ya el paciente me está perdiendo masa muscular.
y lo que es la fuerza y función con prueba corta de desempeño, que entonces ahí yo voy a analizar cómo está la velocidad de la marcha del paciente y cómo está la fuerza, por ejemplo, con un dinamómetro, que eso me lo puede medir. Y entonces vemos que la sarcopenia va a ser un fenotipo común en diferentes situaciones, ¿verdad? Que entonces acá podemos hablar del cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, por supuesto de la edad, que me va a llevar entonces a mayor riesgo. Vimos que conforme van pasando los años, perdemos masa muscular y que entonces eso nos puede llevar, si además perdemos fuerza muscular y hay deterioro funcional, a un estado de sarcopenia. Y entonces con todo esto que les he venido mencionando, esta parte es muy importante, ¿verdad? Y este ejemplo que les puse, que lo tomé de una que es como, ¿verdad? Yo les digo que es de las inspiraciones en todo lo que son temas a nivel nutricional, que lo que ella dice es, realmente es tan importante hacer tamizaje porque es la única forma de poder detectar cuando un paciente está con deterioro nutricional o está con malnutrición. Entonces vemos que uno no, y yo creo que de todos los que estamos acá, ninguno se atreve a transfundir un paciente con solamente que yo lo reviso y en el examen físico vemos en los ojos están muy pálidos, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, posiblemente está con anemia y entonces lo voy a transfundir. Realmente eso es algo que no pasa. Ninguno, yo creo que nos atrevemos a hacer eso con solamente examinar los ojos del paciente. Y acá va a ir más allá, si yo estoy sospechando por examen físico que tiene anemia, yo tengo que hacer un hemograma para poder ver realmente cómo está esa hemoglobina y en base a eso definir si el paciente ocupa o no transfusión. Pues para valorar la condición nutricional de los pacientes es lo mismo. Yo tengo que tamizar con alguna prueba con la que sea más conveniente, que yo tenga más a la mano y poder de esta manera determinar si el paciente está con malnutrición o con riesgo de malnutrición y poder tomar medidas de manera oportuna para que las consecuencias se minimicen. ¿Y cómo yo puedo identificar esos pacientes de riesgo en los cuales va a ser muy importante hacer un tamizaje? Bueno, la edad, que ya dijimos que son, conforme van pasando los años, vamos perdiendo masa muscular. Cuando llegamos a 75 años, esto todavía se incrementa aún más. Enfermedades crónicas que me hagan perder masa muscular, y acá hablamos, por ejemplo, neumopatías, cardiopatías, la diabetes, ¿verdad? Enfermedades metabólicas, cáncer, un internamiento, ya sea un internamiento agudo, un internamiento en una unidad de cuidados intensivos que me puedan hacer por la hospitalización, por estar en el encamamiento prolongado a causa de esta hospitalización, perder masa muscular y que entonces me va a hacer que yo tenga riesgo. Cualquiera de estos escenarios que me conlleven un mayor riesgo de perder masa muscular son pacientes en los que hay que hacer intervenciones nutricionales y para eso yo debo tamizar. Cuando tamizamos, como les decía, yo puedo usar cualquier método de screening de riesgo nutricional, ¿verdad? Hay muchos en adultos mayores. El que más se recomienda es el MNA. En pacientes hospitalizados se utiliza mucho el MNST o el MOS, diferentes tamizajes que se podrían realizar. Podemos hacer ya sea el tamizaje solo o con una valoración global subjetiva que ya la vamos a ver, y en base a eso hay unos criterios que se llaman los criterios diagnósticos GLIN, que son a nivel internacional. Se hicieron una serie de criterios en los cuales yo determino si el paciente está en un estado de malnutrición o no. Entonces vamos a tener criterios fenotípicos y criterios etiológicos en los cuales tenemos que tener uno de cada uno. Podemos determinar si el paciente está con malnutrición según si ha perdido peso, ¿verdad? Cuánto peso ha perdido el paciente, y determinar el grado de severidad que tiene de malnutrición entre moderado y severo. Y en base a esto, pues determinar qué medidas yo voy a tomar desde el punto de vista nutricional. Entonces, la valoración global subjetiva que les mencionaba, aquí yo veo si el paciente ha tenido cambios en el peso, que a veces es un poco complicado hacerlo con el peso real, ¿verdad? Porque a veces no saben cuánto pesaban hace un año con respecto al peso que tienen actual. Y aquí es importante, y principalmente en adultos mayores, pues ver si el paciente, la familia o el mismo paciente le dice a uno, no, ya la ropa le queda súper grande, le tuve que hacer 2 huequitos más a la faja porque ya me quedaba muy grande la faja, ¿verdad? Que lo hagan sospechar en que efectivamente el paciente me ha venido perdiendo peso.
cambios de la dieta ingerida, ya sea por cambios propios de envejecimiento que les decía sensorial, que ya la comida no me gusta lo mismo que antes porque no me sabe igual, porque en papilas gustativas se van alterando, se van atrofiando y eso hace que los alimentos no me sepan igual o ya los alimentos no huelen igual y ya no me apetecen tanto, tengo menos apetito o síntomas gastrointestinales como por ejemplo una diarrea, ¿verdad? Que acá hay muchos diarrea o síntomas gastrointestinales que me hagan que también esa parte me afecte desde el punto de vista nutricional la ingesta que yo tengo diariamente. Lo de la capacidad funcional que les decía, ¿verdad? Que me puede afectar en el acceso que yo tengo para la alimentación, relación entre enfermedad y necesidades nutricionales que yo voy teniendo, ¿verdad? Un EPOC, una cardiopatía y examen físico dirigido también a aspectos nutricionales en los cuales yo me puedo apoyar. Entonces, hablando de evaluación de masa muscular, les mencionaba las de estudios radiológicos que tenemos, pero también podemos valernos, si no tenemos estos estudios, como el ultrasonido, la tomografía, bioimpedancia, DEXA, la antropometría, que entonces tomamos medidas del paciente para ver cómo está masa muscular y que aquí podemos tomar circunferencia de pantorrilla, circunferencia del braquial. Dentro de la circunferencia de pantorrilla, que yo siempre les digo que es algo que es súper accesible, ¿verdad? Es tener una cinta métrica y medir cómo está la pantorrilla del paciente. Ahí podemos darnos una idea de cómo está mi paciente con respecto a masa muscular y el valor hay que ajustarlo de acuerdo al IMC que tiene el paciente. Va a ser diferente en pacientes, por ejemplo, de un IMC de menos de 18.5 a un paciente que tenga un IMC de más de 40. Hay que sumar o restar menos o más centímetros y en base a eso determinar cuánto tiene mi paciente. Y ver además de la masa muscular, cómo está la fuerza muscular, que como les decía ahí, yo puedo usar algo que se llama un dinamómetro, que es sencillo y puedo medir la fuerza, o valorar la velocidad de la marcha, ¿verdad? Hay una prueba que es de levante 600 en la que también yo puedo medir cómo está desde el punto de vista funcional este paciente. Y entonces acá hay una pregunta muy importante y podemos prevenir o revertir la pérdida muscular con intervenciones nutricionales, ¿verdad? Y realmente sí se ha visto que hay un impacto muy importante a nivel de antioxidantes, a nivel de inflamación, según cómo está mi grado de nutrición, principalmente ligado, por ejemplo, a polifenoles, a la deficiencia de vitamina D, que es muy frecuente, a mayor edad, más riesgo de deficiencia de vitamina D, y por esto hay que estarla midiendo, ¿verdad? A veces se nos olvida y es algo súper importante a tener en cuenta, más que todo en población adulta mayor, cómo está el aporte de proteínas y aminoácidos, y aquí mucho también la parte de HMB, que ahora lo vamos a ver, que sí pueden interferir en la masa muscular del paciente y me pueden ayudar a revertir o a frenar ese proceso de pérdida de masa muscular que me está teniendo el paciente. Y entonces acá yo les hablo de proteína y bueno, ¿cuánta proteína es lo ideal? Y entonces básicamente se habla de 1 gramo a 1.2 gramos por kilo por día de proteína de alta calidad en pacientes sanos, ¿verdad? Si el paciente tiene alguna enfermedad crónica o tiene algún estresor o está hospitalizado, va a tener una mayor demanda de proteínas que incluso puede ir hasta 1.5 gramos por kilo por día. Y lo ideal es que sea igual proporción de proteína en el desayuno, almuerzo y cena. Entonces, acá yo siempre les digo que es muy importante, por ejemplo, hacer un conteo general, ¿verdad? No hay que tener como amplios conceptos de nutrición para, por ejemplo, en un paciente, a mí me pasa mucho en la consulta, yo le digo, bueno, ¿qué es lo que usted come normalmente desde el desayuno hasta la cena? Y van a ver que usualmente, por ejemplo, en el desayuno me tomo un pedazo de pan con café, va a cero proteína, en el almuerzo me como la mitad de un filet de pollo, pescado, lo que haya con arroz, va ahí apenas la mitad de la cantidad de proteína que necesitamos, que vean que es de 0.4 gramos por kilo por comida. Y a veces en la noche no cenan nada, porque es muy frecuente que no les dé apetito, les da pereza cocinarse algo y no cenan. Entonces, de ese total que yo necesito por día, no me están llegando a lo que realmente necesito y en ese paciente es muy importante hacer una intervención para que no me siga perdiendo masa muscular y por ende se me vaya deteriorando funcionalmente y en todos los demás dominios que hemos venido hablando a lo largo de la charla. La leucina tiene un efecto estimulante sobre la síntesis de proteínas musculares. En adultos mayores se ve afectado cuando la ingesta es menor a 3 gramos
que realmente es lo que más impacto vamos a tener. Proteínas y del suero, ¿verdad? Proteínas y aminoácidos me pueden apoyar a que los músculos se mantengan bien y lo que hacen es que me mejoran la síntesis de proteína muscular, que la síntesis de proteína muscular se puede ver afectada por procesos inflamatorios, si el paciente no hace ejercicio, si está en un estado sedentario o está encamado, entonces ahí va a ser muy importante y lo que me va a ayudar es a convertir macrófagos M1 proinflamatorios en la forma antiinflamatoria que es M2. Aquí recordemos mucho que entre menos masa muscular tengamos, más grasa vamos a acumular y mi estado inflamatorio crónico pues va a aumentar con todo lo que eso conlleva. La capacidad de las proteínas de la dieta van a estimular, como les decía, la síntesis de proteína muscular, principalmente los de contenido aminoácidos esenciales, y la digestión de proteínas. Y las proteínas del suero tienen una mayor cantidad de aminoácidos esenciales y leucina que, como les decía, también me van a ayudar a estimular propiamente lo que es el músculo. Y entonces vemos que todo ese aporte de proteína en la dieta, que usualmente no va a lograrse en los adultos mayores, se dice que hasta un 60%, alrededor de un 60% de los adultos mayores no consumen diariamente la cantidad de proteínas que se necesitan para mantener esa masa muscular bien, que ya de por sí vamos a irla perdiendo por envejecimiento. Entonces, esta parte es muy importante, pero si yo no tamizo, si yo, ya sea porque es un paciente de riesgo con lo que hemos venido hablando, o ya sea en los adultos mayores, todos deberían de tamizar por estos cambios que les he venido hablando, que se dan por envejecimiento, no voy a determinar que el paciente no está teniendo una ingesta de proteínas adecuada y por lo tanto no voy a hacer una intervención nutricional a tiempo antes de que el paciente se me deteriore más. Y la ingesta de proteínas va a ir mucho de la mano con actividad física para que la masa muscular se mantenga bien. Como les decía, actividad física principalmente de resistencia, que lo que van a hacer es mejorar la resistencia anabólica a nivel del músculo, van a mejorar o aumentar la síntesis de proteína muscular y disminuir la degradación de esa proteína muscular y por lo tanto preservar lo que es la masa muscular. Entonces, si les estoy diciendo que, vean que acá está el porcentaje que les decía, 65 a 67% de los adultos mayores no consumen esa cantidad que les decía de 1.2 gramos por kilo por día de proteína que necesitamos. Mínimo para que el músculo se mantenga son en los pacientes en los que hay que pensar en la importancia de una suplementación oral que me haga que ese aporte de proteína pues sea el adecuado y que por ende no me pierda masa muscular y que no me entre en un estado de nutrición. Se ha demostrado que la suplementación puede mejorar no solamente lo que les decía a nivel muscular, sino la energía, proteínas y micronutrientes. Más allá de los alimentos, me pueden ayudar a que la parte de micronutrientes, funcionamiento cognitivo, a nivel de que se mantenga una buena homeostasia metabólica, se mantenga bien y yo puedo darlo entre o después de las comidas, ¿verdad? Principalmente proteínas que sean de alta densidad y que realmente tengan una absorción que sea lo más adecuada posible para que no me interfiera en lo que es el apetito del paciente. Con respecto al beta-hidroximetilbutirato, que es el HMB, es un metabolito de leucina que se sintetiza en el músculo, se encuentra en pequeñas cantidades en la dieta, pero solo una pequeña parte se convierte en HMB y se ha visto que suplementación con HMB puede mejorar la masa muscular, la fuerza y la función muscular, que si vemos son como los tres elementos que me pueden llevar a una sarcopenia y por ende disminuir hospitalizaciones y mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer también, que es una población que vimos que es de alto riesgo nutricional. Este es un estudio, lo que se analizó fue que la suplementación dietética con HMB, con arginina y glutamina, mejoró la masa muscular entre los adultos mayores de 60 años sanos, que vean que eso es algo muy importante, que viven en la comunidad, o sea, ni qué decir de los pacientes que están enfermos, que están hospitalizados, que están con una enfermedad crónica, que todavía los haga que el riesgo nutricional aumente y que la pérdida de masa muscular todavía aumente. Y por ende, si yo nutricionalmente mejoro esa masa muscular, el rendimiento físico en las pruebas de desempeño de esos pacientes mejoró también. Y entonces todo esto, ya para ir finalizando,
nos lleva a esta imagen que a mí me encanta, en la cual desde ya, ¿verdad? Desde todos los que estamos acá en esta sesión, podemos tomar medidas en cómo quiero envejecer, cómo quiero que sea mi envejecimiento. Yo me puedo quedar sedentaria con estilos de vida que no son los más adecuados, esperando a que venga mi estado de fragilidad y por ende que yo sé hacia dónde va a ir mi envejecimiento, con trastorno en la marcha, con un deterioro funcional y en todas mis actividades de vida diaria, versus tener un estilo de vida saludable en el cual yo me alimente adecuadamente, que tenga un buen aporte de proteína, que dé importancia a la proteína en cuanto a la alimentación, que haga actividad física, principalmente de resistencia, y que esto me lleve a que mi envejecimiento sea lo más exitoso posible, en el que yo me encuentre activo, que sea independiente y que tenga una buena calidad de vida. Y entonces, para ya llevar a casa, yo les tenía estos mensajes. La identificación temprana de las disminuciones de la capacidad intrínseca es esencial para implementar intervenciones que mantengan las capacidades y funciones físicas y mentales. Vemos que es súper importante identificar el deterioro en cualquiera de los dominios para poderlo intervenir, para poderlo frenar y de esta manera revertir todas las disminuciones que se van dando por adulto mayor. Es todos estos estudios y todo lo que nos habla de capacidad intrínseca, y este es un mensaje que quiero que se lleven, no depende de la edad del paciente, ¿verdad? La edad o el número no es lo que va a determinar esa capacidad intrínseca, esa vitalidad y cómo está mi paciente. Lo que lo va a determinar más allá de la edad que tenga el paciente es cómo está su sustrato, es cómo está su capacidad intrínseca, cómo está su estado de vitalidad y cómo me llegó a ese momento, ¿verdad? Yo puedo tener diferentes escenarios como vimos en la imagen anterior, pero para eso tengo que tomar medidas y tengo que entender que la pérdida de masa muscular y la desnutrición son muy importantes y que pueden ocultarse. Y acá también que se lleve un mensaje, no necesariamente el gordito que yo veo va y el versus un flaquito que yo vea van a tener diferentes estados de salud. El que es obeso puede estar sarcopénico, puede tener pérdida de masa muscular, ¿verdad? Puede tener un estado de malnutrición que yo no voy a detectar solo por ver cómo está su índice de masa corporal. Entonces, a eso se refiere con que puede ocultarse y que yo siempre debo tamizar los pacientes que yo considero en riesgo para poder detectar oportunamente y poder tratar y tomar medidas. Combinar intervenciones nutricionales con ejercicio es una estrategia súper importante para lograr resultados en los pacientes y por ende lograr ese envejecimiento saludable del que hemos venido conversando. Y entonces, esta imagen, que ya es la última diapositiva, vemos que yo les digo que siempre esto es como una cuenta bancaria. Si yo a lo largo de toda mi vida, yo fui depositando, fui haciendo, ¿verdad? Una pensión, pero no desde el punto de vista económico hablando, sino que yo fui depositando y depositando, yo al final voy a tener ese frasco robusto, lleno y florido que yo quiero, versus si yo nunca hice nada a lo largo de mi vida, nunca tomé ninguna medida, ese frasco posiblemente vaya a estar vacío y por ende mi envejecimiento no va a ser el ideal. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la ponencia. De Con parte mucho de gusto. Somebrunca, le vamos a enviar un pequeño presente con la visitadora médica. Muchas gracias por Muchas gracias. participar con nosotros. Con mucho gusto, un placer. Si tuvieran alguna pregunta, la pasan por escrito para pasársela a la doctora. Doctora, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, un placer. Igualmente, gracias. Con mucho gusto. Nos vemos, gracias. Que Dios me lo bendiga. Igualmente, gracias.